Coméntalo, Pau. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de un asesino en serie que fue de aquí de México, de la Ciudad de México. Se llama el Caníbal de Atizapán, el mayor feminicida en serie de México, cuyo caso llegó a la televisión. A la televisión. Pero ahí está el micrófono. Sí, a la televisión. Ya ves. El feminicidio por el que cayó Andrés Filomeno Mendoza Celis no fue de una víctima al azar. El hombre de 72 años, vecino de barrio del municipio de Atizapán, al norte de la Ciudad de México, conocía bien a Reina González Amador, una mujer de 34 años a la que ayudaba ocasionalmente en su negocio y con quien incluso compartía sus fiestas familiares. O sea, era alguien cercano. Sí, Qué loco, o sea. como Drostín. Es por eso que el 14 de mayo del 2021, o sea, fue muy reciente, hace 4 años o 3. Parecía algo normal que González le dijera a su esposo que iría acompañada de Mendoza, el asesino, al centro de la ciudad para reabastecerse de productos para su local de celulares. Pero ese día la mujer desapareció. Su esposo, Bruno Ángel Portillo, un jefe de policía municipal en Estado de México, comenzó una desesperada búsqueda que inició en un interrogatorio hacia Mendoza. O sea, solo porque pues era comió. policía. Y ya la podría Se confundió con el que las hacía tamales. No es ese. No sé, hay que Se ahorita vamos a adelantó mucho checar. la historia. Espérate, apenas voy empezando, amistad. Bueno, se dio entonces la labor de rastrear las ubicaciones del celular de su esposa y revisar los videos de seguridad pública. Las imágenes lo llevaron a saber que González estuvo cerca de la vivienda de Mendoza, o sea, de la chica llamada Reina, cerca de la vivienda del señor Filomeno, pero no quedaban claros sus últimos pasos, o sea, en dónde estaba cuando desapareció. Decidió confrontar nuevamente a Mendoza y se presentó en su vivienda. Y pese a la resistencia y amenazas de este hombre, del asesino, el policía decidió entrar y se encontró con la terrible escena de que su esposa estaba muerta y desmembrada. Ay, qué asco. El horror, En lugar de qué feo. el horror del feminicidio no terminaría en el hallazgo de esta mujer de 34 años. Mendoza tenía un cuarto subterráneo en el que había enterrado al menos 17 mujeres, un niño y un hombre, según investigaciones. Es el mayor feminicida serial que se conozca hasta la fecha en México. Y apenas la taparon en el 2021. O sea, ya fueron un buen, ¿no? Pues sí. Que desde que nació. O sea, ¿ya fue la última? Sí, ella reina porque su esposo era el jefe de policía y andaba investigando y ¿de rastreando. verdad? O sea, de no ser por él, Ajá, o a sea, lo mejor ni siquiera lo hubieran atrapado. Sí, o sea, seguiría como la cuenta de cuántas víctimas, ¿no? Exacto. Bueno, solo imagínate. porque era policía, literal. Solamente por eso, porque tenía también las herramientas, por así decirlo. La palanca. Exacto. Dice, tras ser detenido, incluso confesó que había comido carne de sus víctimas, por lo cual fue bautizado como el caníbal de Atizapán. El caso estremeció al país, en el que se producen 10 feminicidios por día, pero también motivó al abogado y columnista Javier Tejado, donde produce una miniserie llamado Caníbal, Indignación Total, y pues es un alto número de feminicidios en el país de mujeres desaparecidas, que estoy harto de que se convierta en un número más de estadística, dijo este periodista. Y pues este señor era conocido como un vecino buena gente. Es originario del estado de Oaxaca y llegó a la capital, a la Ciudad de México, en 1980. Se sabe que en el pasado atendió una carnicería en Atizapán, pero en años recientes era mejor conocido por su activismo político vecinal, promoviendo la mejora del barrio y programas sociales. O sea, este señor estaba al pendiente de todos sus vecinos y queriendo que, ay, vamos a hacer una mejor colonia o algo así. Y no vendía como la carne ahí, si era como Creo que sí. de carnicería. Sí, creo que sí la vendía. Pues sí, porque tenía una carnicería y si los llegaba a desmembrar. Sí, y de hecho llegué a ver en un video que... Pero ¿a poco la gente no se da cuenta?
Es que ese es el asunto, que como creían que el señor era muy buena gente y como estaba... de él, ¿no? Pues, Ajá. Pues es como Era una un señor persona grande y promedio todo eso. aparte. Ajá. Y bueno, O sea, pero tiene una carnicería. tiene una En carnicería. las carnicerías tienen como ahí, o sea, literalmente las vaquitas, ¿no sabes? O sea, tú Los te das puercos. cuenta que es carne de vaca o de puerco. Pues porque quién sabe qué ¿En pasó ahí, carne pero molida? ¿Quién sabe? es que lo veían como muy buena gente porque este señor le regalaba carne a la gente, así como Ay, no. según por buena, sí, según por buena, ¿cómo se dice? Buena persona. Iba, les regalaba bolsas de carne y estas personas de, ay, qué buen señor, o sea, lo veían así. Ay, no. Qué enfermo. Sí, la verdad, sí. Y bueno, dice que lo conocían como el chino, que era buena gente, alguien cordial y con disposición a ayudar a los demás. Sin embargo, puertas adentro de su vivienda había una realidad siniestra. Tras su captura, las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México han determinado que Mendoza cometió sus feminicidios en las últimas 3 décadas. 30 años de feminicidios. Con engaños o por la fuerza llevaba a mujeres a su domicilio para quitarles la vida. No se sabe si cometía violencia sexual, pero sí que desmembraba los cadáveres y los enterraba bajo el suelo de una habitación subterránea de su vivienda. O sea, él dormía con un sótano lleno de cuerpos. ¿Olía? Creo que sí, o sí mencionan que olía, pero él decía siempre que era por su carnicería, por la carne que estaba ahí. Así era como... Es que él tenía todo el perfil como para decir, no, pues es que si huele feo es por la carne que se me echa a perder. O la sangre que se estanca o cosas así. Así es. Pues era como el caso de Jeffrey Dahmer, ¿no? De Sí, la serie. sí. O sea, como que igual los Lo mismo. desmembraba y... O sea, creo que no abusaba sexualmente de ellos, pero pues sí los atraía como Sí. de alguna manera. Aunque con Dahmer fue como más negligencia porque él no tenía una carnicería, o sea, era como de... Sí, sí, sí. Olía feo y solo porque era blanco y güero Ajá, no le no le decían hacían nada. nada. Y este señor pues tenía su carnicería y si olía feo era por su trabajo, no, Ujú, trabajo sí. digno. Y bueno, dice que... ¿Dónde voy? Fue alguien que por más de 3 décadas estuvo matando mujeres en total impunidad, una persona muy cruel que supo engañar a muchísima gente por mucho tiempo. Se sabe que frecuentaba bares en los que intentaba seducir mujeres y pagaba por su compañía. El rechazo por su edad o por su apariencia lo tomaba muy mal, entonces actuaba en una suerte de venganza. También había traído a algunas mujeres a su vivienda, haciéndose pasar como facilitador de programas sociales, por lo que convenció a varias víctimas para que lo acompañaran. La Fiscalía del Estado de México informó que habían recolectado 4.600 restos óseos en la casa de este asesino, correspondientes a 17 mujeres y 2 hombres, entre ellos un menor de edad. Dice que él dijo, se arrepiente uno, pero es demasiado tarde. El hombre tenía una libreta en la que detallaba las características de las mujeres, habían varias identificaciones, pertenencias de ellas, así como decenas de fotografías instantáneas y videos de sus crímenes. Mendoza, quien fue entrevistado para la serie documental, habló que las cosas que ya se hicieron hay que aguantarlas, fueron sus palabras. El feminicida recibió una sentencia de prisión a comienzos del 2021 por el asesinato de Reina González, pero todavía pesan sobre él otras investigaciones de las mujeres que han podido ser identificadas. O sea, que solo su condena fue como de ella y ya. Sí, es que fue de ella, pero como todavía no identificaban otros cuerpos, pues no había así como de, pues por el asesinato de esta persona. Ajá, sí, sí. Y pues, por el momento, ¿qué opinan de todo eso? Pues era alguien, o sea, totalmente enfermo, porque, o sea, no era como que, obviamente el hacerlo, o sea, pero literal disfrutaba el, pues, si tenía cosas como guardadas de ellas o así, o sea, no era, o sea, literal era un sádico que sentía placer, o sea, Sí. como, no sé si recordando o como que reviviendo pues lo que hacía al final de cuentas. Obviamente los ocultaba porque pues si no se iba a la cárcel, ¿no? Pero yo creo que si no, o sea, pues le hubiera valido, o sea, en general. Pero es que en general todos los asesinos en serie
tienen esta mezcla de que, ¿cómo se diría? Mezclan el placer con pues el homicidio, o sea, de tener ese poder sobre alguien vulnerable, porque todos los asesinos en serie tenían el hecho de que se sentían seres inferiores, de que no tenían el amor de sus padres o les hacían daño, y crecieron con este resentimiento y el hecho de que habían personas que a lo mejor estaban pasando por un mal momento y que ellos pudieran aprovecharse de esas personas. Y aparte, creo que sí comentaron ya más adelante que sí llegaba a tener pues actos sexuales con ellas, y saber que les quitaban la vida y todo, porque aparte de él, pues muchos asesinos en serie sienten ese placer por desvivir a otras personas y guardar recuerdos. O, por ejemplo, hubo un caso que no me acuerdo cómo se llama, pero este asesino enterraba a sus víctimas en el bosque y de vez en cuando él iba a visitarlas. Entonces, cuando lo atraparon, dio la ubicación de varios, pero que no dio la ubicación de otros porque eran sus regalitos especiales y que jamás iba a decir en dónde estaban. Entonces, están cada Qué uno tan loco. enfermo. A mí me da mucho miedo porque, o sea, literal pasaba como una persona normal, ¿sabes? O sea, de que muy amable y tal. Y pues, o sea, literalmente no sabemos si en este momento conocemos a alguien o convivimos con alguien que puede ser un asesino serial, un psicópata o no sé, o sea, algo así. Eso a mí me da miedo, Sí, ¿sabes? sí, a mí también me da mucho miedo pensar eso, que convivimos con mucha gente y no sabemos si alguien tiene estos pensamientos sádicos, que igual les comentaba que, bueno, le comentaba hace rato a Maite que se cree que, bueno, no se cree, en Estados Unidos, bueno, más bien, en total, entre los 40 y los 80, existieron entre más o menos 3.500 asesinos seriales, de los cuales 3.300 eran solo de Estados Unidos. Entonces ellos, ahí se contemplaba la mayor masa de asesinos en serie, pero porque se cree que estos eran los hijos de veteranos que venían de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y venían con traumas, y los hijos no tenían una buena comunicación, o eran violentos, y estos niños crecieron y se hicieron de esta manera como más violentos. Destructivos, ajá. Ajá. O sea, se dice por eso que fue como la época dorada de los asesinos en serie. Obviamente han de existir otros factores, como por ejemplo este caso que no es de Estados Unidos, no sabemos si sus papás fueron a la guerra o algo, pero a lo mejor ya no va a ser tan común porque ya no hay ese factor de la guerra, ¿no? O sea, están los que de niños a lo mejor sufrieron un cierto tipo de abuso, o que sus padres pues los abandonaron, y esa gente crece con ese resentimiento. O sea, si se dan cuenta, no, los que luego son asesinos en series no es porque sean gente que, que sea como, ¿cómo se dice? Que sea, Malos desde... no, que cuando tienen éxito, bueno, que sean exitosos. ya. Normalmente son gente como que siempre sufrieron cierto... Mediocre. En parte también, sí, la verdad sí. Y Como frustrados, o sea, de que, exacto. o sea, en varias, no sé, áreas de su vida, o sea, supongo como, bueno, aún así supongo que hay gente, o han habido asesinos seriales Sí, como deben haber. con familia y dinero, ¿no? Pero en general, pues yo creo que tienen algún trauma, o sea, a lo mejor habrá unos que sí tengan familia, pero no sé, a lo mejor matan a señores, no sé, porque a lo mejor tenían problemas con su papá o algo así, ¿no? Sí, Y en este sí. caso, pues fueron, o sea, no sé qué habrá pasado como para que este señor disfrutara, porque al final de cuentas, o sea, yo creo que podía... Como la señora que también mataba, pues señoras, ¿no? Ay, Ah, no recuerdo bien mataviejitas. esa. Sí. O sea, eso también estaba muy turbio, ¿no? Sí, también vi apenas un documental de ella. Y ella, por ejemplo, dicen que mataba viejitas porque le recordaban a su mamá. Ajá. Y Ted Bundy, según, también empezó a matar a muchas mujeres que tenían las características de su mamá. Entonces, siempre son traumas. Y yo creo que hay que dejar como una conclusión de que hay que ser buenos padres. Y si no quieres ser padre, no tengas hijos, porque no tienes algo que ofrecer bien para evitar precisamente este tipo de problemas. Yo me imagino que muchos que llegaron a ser asesinos, sus padres o algo, pues sí se llegaron a arrepentir o algo así, de por qué fue así, ¿no? Y haber desatado un monstruo, porque son monstruos estas personas que están muy mal, y no sabemos
si exista otro, porque este fue el último asesino serial que atraparon en México. Pero no sé si escucharon hace años que había un microbusero que también mató a muchas mujeres. Sí. Ah, yo no. Pero bueno, por ejemplo, salió uno apenas, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba, de Miguel N., algo así, que mató como a una chavita y su mamá por tratar de defenderla, o sea, como que también la cuchilló, algo así. Y pues antes de ella, o sea, creo que ya había matado a 3 chavas, o sea, igual. Y, o sea, siento que a veces no que idolatra o así, pero pensamos que son como, no sé, o sea, a lo mejor que porque no los atraparon son genios o algo así, pero realmente a veces ni siquiera es eso, o sea, a veces solo es como la falta de, o sea, de la policía por buscar o como La del negligencia. Ajá, o sea, exacto, como del interés, porque al final el chavo o señor, o sea, era alguien que estudiado, o sea, de que creo que tenía un doctorado o algo así, y ya nada más por eso la gente cree que como de que no, era súper inteligente porque tenía un doctorado y que no sé qué, es como de, o sea, no era súper inteligente, o sea, sí tenía estudios, y hay mucha gente que tiene los mismos estudios y no por eso como que Ya por eso van hace a eso, y a matar, lo ¿no? mejor ni siquiera realmente era un genio, o sea, simplemente era alguien preparado que sí, pero pues no es como que ya por eso no le encontraban, o sea, era porque como que en México, o sea, al menos yo fue el último como que escuché, pero realmente es porque la policía no enlaza a lo mejor este feminicidio con este o esta desaparición con esto, o sea, es como, pues, o sea, yo creo que ha de haber, tal vez no en la proporción de Estados Unidos, pero ha de haber como que miles igual en México. Y O sea, todavía más que jamás tuvieron como que encontrarlos, ¿no? ajá, exacto, o sea, yo creo que hay muchos que ya hasta están muertos, o sea, muchos que a lo mejor apenas están iniciando y yo creo que es lo feo. Y a lo mejor se repiten, no sé, a lo mejor en México son más los asesinos seriales de mujeres, ¿no? Que a lo mejor en Estados Unidos que son de otra índole. Sí. Pero pues yo creo que, o sea, lo triste es como de que, o sea, mi conclusión sería como, pues, una crítica más como al sistema, pues, policíaco, porque al final de cuentas yo creo que si siguen existiendo, o muchos ni siquiera sabemos, o sea, es porque pues la falta de cómo se busca, la falta de interés o todos los protocolos que hay para las personas en general desaparecidas o a las que asesinan en general. Sí, sí, de hecho sí está cabrón eso. Tú, o sea, sí estás oyendo. ¿Sí no estás poniendo atención? Sí. Es que sí Está te pone a durmiendo con los ojos reflexionar. abiertos. No, es que sí te pone a reflexionar. Y no sé, yo luego me pongo a pensar en la crueldad que existe y por ejemplo, los más vulnerables siempre son como las víctimas de estas personas que luego son niños, adolescentes, mujeres, que incluso estas mujeres que ofrecen servicios sexuales que también pues luego no tienen familia, siempre son como las más vulnerables, madres solteras, o sea, es muy triste que sepamos que son personas, ¿cómo se dice? Lo que acabo de decir, son personas vulnerables y aún así no tengan esta protección o que pasen y la gente solo diga, ay, pobrecitos, porque luego me da un coraje de que yo no sé qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer para aportar? O a quién le tengo que reclamar, porque si yo lo hago, pues no es mucho ruido, sino que lo tiene que hacer mucha gente para que podamos ahora sí que exigir un mejor sistema policial en cuanto a investigaciones, que sí hagan su trabajo y no anden molestando como a esas personas que andan vendiendo dulces, que han visto que luego los policías ahí con sus macanas y todo llegan con la gente que tiene sus puestecitos de dulces y no con gente que de verdad te está haciendo un daño, ¿no? Muy grande. Bueno, danos tu conclusión, May. Pues está feo. No, pues sí, o sea, que pues sí tienen que mejorar el sistema policial porque pues sí, o sea, literal no sabes cómo si estás conviviendo con una persona y tal vez hay veces que mujeres se quejan y pues normalmente no les creen hasta que pues tengan pruebas o algo así, pero pues sí, pues eso. Mandy, ¿cuál es tu conclusión? No sé. A mí me da mucho miedo, la verdad. Sí. O sea, como poner a pensar. O sea, ¿sabes? No sé si en algún momento de mi vida me he cruzado con algún asesino serial. Y tú dejas tu celular en tu mochila y tus llaves pensando, ¿quién me va a hacer Es algo? que ¿quién va a querer las llaves de su casa? Sí, ¿quién haría eso? No es cierto. ¿Y tú? ¿Cuál es tu conclusión, Pau? Bueno, y yo también ya la vi. Pues muchas gracias por escucharnos. Espérenos en nuestro próximo capítulo. En esto de feminas pensando arduamente.
Gracias.